Vladimir Pérez. Ahí está. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Vladimir? Muy buenos días, Ronnie y ¿Cómo estás, Sergio. compañero? Buen día, Vladi. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Ya estamos al aire? Sí, Ya estamos al señor. aire. Ya estamos al aire. Bueno, un saludo para la audiencia y para ustedes también, todo el equipo técnico, aunque son dos y uno más, creo, ahí nomás, ¿no? No, 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 O somos ustedes dos dos. nomás. Somos No, dos. los El dos. equipo somos dos. Dos. A Somos, todo ese enorme equipo, un gran saludo. somos mucho más que dos. Codo a codo somos mucho Exactamente. más que dos. Bien, bueno, ya pronto, si Dios mediante, podremos ir ampliando el equipo de trabajo y también, bueno, el crecimiento como cooperativa, ¿no? Vladimir, te convocamos en un momento, entiendo que muy sensible, muy complicado, con, bueno, la inminente o el inminente programa político-económico del presidente electo, Javier Milei. La provincia de Misiones, no, tengo entendido que no va a declarar su independencia, ¿no? Como quizá algunos quisieran. Entonces estamos, por efecto dominó, vamos a ser alcanzados por las políticas que se vienen. ¿Cómo viviste el 19 de noviembre, el resultado de las elecciones? ¿Cuál es la crónica personal que nos puedes contar? Mira, hay mucho para analizar, para decir, y para compartir, y para seguir pensando juntos, sin lugar a duda. Pero bueno, voy a tratar de ir por partes y bueno, vos me irás guiando en por dónde querés que vaya haciendo un poco el análisis y mi opinión, digamos. Con respecto al 19, bueno, creo que como muchos y muchas nos ilusionamos, creo que nos ganó la subjetividad porque, bueno, el hecho de haber pasado de un aumento sustancial desde las PASO a las generales, bueno, creo que todos nos fuimos ante el crecimiento por un lado y ante lo que no queríamos que sucediera por otro, creo que todos sufrimos un efecto de negación del análisis más profundo de cuál era el humor social. Y bueno, nos pegó durísimo, particularmente, fue un poco angustiante, porque también me había subjetivizado con la posibilidad del triunfo, y bueno, no, pero después de un lunes muy, muy dolido, enseguida después las reflexiones permanentes, el saber que esto es una parte de la política y de las coyunturas que se van dando en nuestro país y bueno, y hay que estar preparados para esta nueva etapa frente a un gobierno que no tiene nada que ver desde mi perspectiva y creo que la perspectiva de muchos y muchas con los intereses de las grandes mayorías. Ujú. Y una reflexión que es así como algo que hay que tener muy en claro, que ellos son representantes de intereses muy específicos y nosotros somos representantes de intereses muy específicos. Y no debemos confundirnos jamás de que cuando ellos se organizan, por más que tengan distintas variables, distintas expresiones, no tienen ningún problema a la hora de defender los intereses de todo ese sector. Nosotros nos podemos confundir un poco a veces, y ni que hablar que el electorado en cuanto a que unos pueden ser distintos a otros, pero siempre se va a tratar en la historia de la humanidad de aquellos que quieren concentrar la riqueza en pocos y aquellos que queremos que sea más equitativo, más justo y más distributivo. No hay grises en eso. Si está de un lado o si está del otro a la hora del ejercicio del poder. De acuerdo a tu personalidad y a tu experiencia como militante político de tantos años, eh, ¿hacia dónde va ese corazón? ¿Hacia el enojo del electorado o de ninguna manera? ¿Lo analizás de otra manera? ¿Comprendés la decisión que ha tomado la gran mayoría? ¿Qué evaluación haces? Porque sí, hay cierto, hay muchos compañeros que están enojados efectivamente por el voto que han decidido la mayoría, más allá de tener justamente muchas críticas hacia el Frente de Todos, porque en buena medida la gente se enojó
con el gobierno y con la administración en lo económico y en la economía doméstica. Pero ¿te dan ganas de enojarte con el electorado o pones la mirada en otro lado? En absoluto enojarme con el electorado, en absoluto. Si me enojase con el electorado, eh, tendría una mirada bastante déspota, parcial, autoritaria y antidemocrática. Entonces no, para nada, para nada. Lo que sí también a veces nos pasa a la militancia que entramos en una burbuja de cómo es que funciona un poco el sistema democrático. Nosotros tenemos un sector de la población más ideologizado, más participativo, que inclusive no todos los ideologizados participan orgánicamente de estructuras políticas y menos que menos en el marco de las contiendas electorales, parte de la militancia orgánica de distintas fuerzas. Después hay un gran número de compañeros y compañeras ideologizados, y no compañeros y compañeras, sino que están ideologizados hacia otro lugar, que participan en forma más inorgánica. Y después hay un enorme porcentaje de la ciudadanía que es estrictamente, decide en el proceso democrático estrictamente por su satisfacción y satisfacción con lo que vive y las expectativas de su futuro. Entonces yo creo que eso es lo que ha pasado y que nosotros también no podemos soslayar de la insatisfacción que han sido, ni que hablar el deterioro absoluto de los 4 años de macrismo, pero tampoco podemos soslayar la ineficiencia de nuestro gobierno. Y podría sintetizar la ineficiencia de nuestro gobierno desde mi perspectiva más orgánica, personal, militante de un universo concreto, que es lo que sale a decir el presidente saliente ufanándose de nunca haber obedecido a Cristina Kirchner. Bueno, eso para mí, en términos y más para nuestro sector tal vez un poco más ideologizado y más del campo nacional y popular, eso sintetiza un poco cómo termina nuestro gobierno. Un tipo que parece que lo más importante para él era no hacerle caso a la compañera que fue corresponsable con su pareja, con Néstor, de darle los mejores 12 años a nuestro país desde la época de la dictadura hasta parte. Entonces, bueno, con ese presidente saliente, que su orgullo es no haberle hecho caso a la compañera que nos permitió esos 12 años de crecimiento permanente, bueno, explica un poco la deficiencia de nuestro gobierno. Ahora, eso nos lo explica un poco en términos de nuestra comprensión militante, pero de ninguna manera es algo que a la sociedad argentina le tiene que ver ni con el sentir, ni con la interpretación, ni con nada. La mayoría de los votantes en la República Argentina dijeron: yo tengo hace años que vengo pasando mal y y siento que cada vez estoy peor, y dijo, bueno, hay algo nuevo, hay algo diferente, creen en eso, y eso es un capítulo aparte, porque ¿por qué se transformó en una creencia la propuesta de Milei y de La Libertad Avanza? Bueno, porque justamente la mayoría de los votantes, al no estar ideologizados, y es lógico que no lo estén, ¿no? Entendamos también eso, que es lo lógico que no lo estén, lo cual tiene que ser también para nosotros un aprendizaje de qué es lo que tenemos que buscar. Por un lado en la construcción política, pero en otro a la hora del ejercicio del poder, que yo en eso creo claramente que Néstor y Cristina lo supieron perfectamente interpretar. Nos faltó tal vez un plus de cómo abordar eso después para que no se traslade en otra expectativa de la gente que le hizo ganar a Macri, pero eso es contrafáctico, tenemos que trabajar mucho hacia adelante, si es que tenemos la posibilidad, que yo creo que va a suceder, de volver, pero con muchas cuestiones de analizar y a ver cómo hacemos para no volver a perder la credibilidad de siempre poder darle un futuro mejor y siempre poder estar mejor con este esquema que con el de ellos, ¿no? Sí, Vladimir, a ver,
desde 2003 a 2015, gobiernos de Néstor desde el 2003 a 2007, asume Cristina en 2007, reelige en 2011 hasta 2015. La Argentina, bueno, ese es el debate central cuando decimos que hay un odio visceral por parte del poder concentrado contra Cristina, producto de muchísimas asignación de derechos a los argentinos y haber hecho crecer a la clase trabajadora muchísimo en su movilidad social ascendente, esto que hemos repetido mucho por aquellos años, pero después hemos tenido una cascada de nombres que han sido de centro o centro derecha, y te voy a mencionar Daniel Scioli, 2015, Alberto Fernández, luego de la experiencia Macri, Alberto Fernández, centro derecha, y 2023, Sergio Massa. Es como que nos están comiendo la curva, ¿no? Nos están ganando la curva, y tenemos todos exponentes de nuestro propio espacio con banderas de peronismo y con ganas de generar cambios profundos en Argentina con candidatos de centro o centro derecha. ¿Cómo es posible lograr cambios con ese tipo de candidatos y por qué el espacio nacional y popular termina ponderando o poniendo en la vidriera a estos exponentes? Bueno, es re difícil la pregunta, es re difícil. No, hay que ordenar nomás la respuesta. Yo creo que los candidatos, los nombres, realmente es una consecuencia secundaria. Yo creo que lo primero es entender o de golpe el proceso que hace que después termine en una candidatura de este tipo de exponentes, digamos. Me parece que ahí está la parte en la cual no tuvo más remedio que tener esos resultados. ¿Y a qué me refiero con esto? A la lectura en el ejercicio del poder de la necesidad de interpretar lo que necesita el pueblo argentino. ¿Por qué termina siendo Macri una esperanza en el 2015 para los argentinos y argentinas, teniendo una pero sustantiva diferencia de la calidad de vida del 2003 al 2015? Sin embargo, por eso Cristina se puede ir con la plaza llena como se fue, con la enorme aprobación de un montón de compañeros y compañeras y de ciudadanía, pero de ninguna manera, evidentemente, eso alcanzó para tener la continuidad de un gobierno. Entonces, ahí hay un error, creo yo, en la lectura de las expectativas de la ciudadanía. Me parece que en eso, en términos de batalla cultural, no supimos interpretar. Eso hace que pongamos como táctica a los más parecidos a ellos, tal vez, a esos otros, creyendo que esa es la táctica apropiada. Perdón, ¿qué pasa? Déjame abrir un paréntesis. En 2013, el candidato en las elecciones legislativas de 2013 es Martín Insaurralde, que enfrenta a Sergio Massa y que también es otra expresión de centro-derecha. Digamos, tenemos un historial largo que cuando tuvimos que poner exponentes para confrontar, fueron justamente de este color, ¿no? De esta vertiente. Podemos citar solamente un ejemplo contrario, que sería el de Axel Kicillof, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, que es un candidato bien del riñón de Cristina Fernández. Bueno, yo creo que ahí, a ver, voy a tratar de en este paréntesis sumarle a lo que venía haciendo el análisis, ¿no? De por qué terminamos en esos candidatos. La política en sí, hay una cuestión que tampoco podemos dejar de reconocer, es que si no tuvimos mejores es porque tampoco hemos sabido ir creciendo mucho más cantitativamente en el espacio que nosotros representamos, el que nos sentimos que estamos mejor representados, que es con Cristina. Entonces,
hay un tema ahí también en el por qué no logramos llegar a crecer lo suficiente como para recurrir a ciertos personajes de la política que también tienen una correlación de fuerzas, tienen una acumulación, tienen una táctica propia y una estrategia también, que nosotros tenemos que, ahí en términos ya de alta política, en términos de táctica y estrategia, hay muchos momentos, compañeros, en que los que toman las decisiones tienen que saber y tener el pulso para no construir una nueva mayoría de la vereda de enfrente. Y ahí hay un problema que nos cuesta mucho en el proceso, cuando las decisiones son tomadas y después con el diario Lunes nosotros vemos que eran otra cosa, pero el tema es que los compañeros y las compañeras que toman la decisión en ese momento de poner a uno u a otro, también hay una cuestión en riesgo que no lo vemos porque no lo vamos a ver, porque no pasó, por eso también es contrafáctico. Es qué tal si nosotros empezamos a elegir solo los propios y construimos una nueva mayoría en la vereda de enfrente. Yo creo que eso está en la hora de la toma de decisiones. Y ahí también vuelvo. Como todo eso es contrafáctico, yo tal vez no estoy tan preocupado porque hayamos elegido a esos. Evidentemente en ese momento las decisiones fueron probablemente las más apropiadas, porque de la misma manera que se eligió a un Izarralde en su momento, pero también se eligió a un Alberto Fernández y ganamos. Entonces, en términos de resultados, fue bueno. El problema es lo que después hacen cuando vos a esas personas que no querés que construyan una nueva mayoría, que no le querés entregar el poder al enemigo real, al enemigo, y cuando hablamos del enemigo real, hablamos al enemigo del pueblo, porque es los que van a defender los intereses de las pequeñas, pero muy poderosas minorías. Entonces, ahí se toma una decisión. Yo creo que no han sido equivocadas, pero sí responden también a lo que nosotros hemos sabido o no acumular y la correlación de fuerzas que nos permitió. Y eso, compañero, la verdad que la política tiene mucho que ver con eso, y ahí yo también planteo hacia adentro, cuando digo hacia adentro me refiero a todo el universo que nos conduce Cristina Kirchner por sobre todo, de que hay que hacer una gran lectura de cuál es nuestro déficit a la hora de construir una correlación de fuerzas que nos permita poner con más certeza a otros o otras y no terminar con estos que después pueden terminar haciendo los desastres que hacen, como por ejemplo terminando su gestión un presidente saliente ufanándose, de que no le hizo caso a, en definitiva, quien podía haberse dicho claramente su jefa política. Claro. Entonces digo, esa cuestión yo creo que hay que ponerla en discusión de aquí en adelante, para que tenemos varias cuestiones en haber ahora. Digo, pero tal vez tendría que dejar lo que creo que hay que, en cuál situación estamos y qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista. Pero para cerrar esta pregunta que me hiciste, yo creo que depende de eso. Hay una cuestión que tiene que ver con la correlación de fuerzas que a veces ciertas decisiones te permiten no construir una nueva mayoría desde la vereda de enfrente. Entonces, bueno, es lo que en ese momento hasta donde nos daba. Sí, escuchándote atentamente. A ver, uno podría haberse preguntado, bueno, pero una plataforma de gobierno, cuando lo tenías ahí en la palma de la mano, Alberto, le decías, bueno, pero vamos a definir una plataforma de gobierno, vos vas a ser el candidato presidencial, pero vamos a ir por acá, coincidimos, ¿no es cierto, Alberto? Que coincidimos, vamos a ir por acá, vamos a hacer esto. Perdona que tal vez te corte un poco, lo que creo que hay una cuestión, es que nunca se da tan así, compañero, nunca se da tan así. La decisión de Cristina en el 2019, que fue muy, pero muy, muy cerrada, una cuestión que no se podía advertir, porque no te olvides que el enemigo, que era la prensa concentrada, la cantidad de operadores intermedios, digo, cuando estamos hablando de esos niveles de toma de decisiones, hay un montón de gente que está más preocupada por tener la última información para operar en forma inmediata
con todo lo que te permite hoy la tecnología de operar en forma inmediata, digo, hoy enterarte de una cosa, mandás un WhatsApp y podés hacer una transformación por una información pasada en un segundo. Entonces, es muy, muy delicado con quién podés compartir eso. E inclusive, con el mismo tipo que vos lo ponés para que asuma un rol que ni se imaginó que iba a tomar, hasta ese mismo le tenés que avisar a último momento. Y el tema de lo que pasó con la elección de Alberto, no nos olvidemos, compañeros, por favor, en general la sociedad argentina esto le tinga tres gomas, el que lo votó en Milei le importa tres pepinos, pero para nosotros, para la militancia, tenemos que entender de que en ese momento no solamente había una estrategia clarísima, definida, del todo lo que era el poder judicial con el poder mediático y toda esa oposición que quería liquidarla a Cristina. Cristina tuvo la inteligencia, la superlativa inteligencia de 1 o 2 días antes agarrar y decir el candidato va a ser Alberto. Y los desmoronó. No lo dejó acomodarse y por eso ganamos. Pero ganamos. Entonces digo, pero es en ese contexto no había mucho para hablar con Alberto y planificar con mucha antelación, la verdad. Lo que sí creo es que Cristina, pero eso ya es una cuestión tremendamente especulativa en el análisis, es que Cristina no se imaginó que este tipo, ni él mismo se imaginó que se la iba a creer tanto. Y ¿sabes qué? Yo creo, entre otras cosas, que daño brutal se le hizo a la psiquis de Alberto en su primer tiempo, cuando con la pandemia se sintió tan empoderado con el 80 y pico % de aprobación. Ahí el tipo dijo, acá el jefe soy yo, papá, no tengo que escucharla a nadie, que Cristina minga, acá el jefe soy yo. Y bueno, y ahí una picada donde Cristina fue muy elocuente cada vez que hacía su carta, cada vez que había un acto, cada vez que todavía tenían un acto en conjunto. El último fue cuando le dijo, vos tenés la lapicera, Alberto, no dejes que el crecimiento se lo lleven 4 o 5 vivos. No le importó nada al tipo. Bueno, pero eso ya, la verdad que como te digo, eso ya está. Creo que el haber decidido no fue un error, como tampoco creo que haya sido un error decidir a Massa ahora como candidato. Me hubiera gustado que la población argentina y que el pueblo del campo nacional y popular hubiera elegido a Juan Graboy. Para mí era mucho más nuestro. Me hubiera gustado mucho más, sin lugar a dudas, que Guado de Pedro, que fue nuestra primera opción de lo propio. Pero bueno, la decisión táctica era ir por otro lado y ahí la verdad que nosotros lo que nos queda es, como militantes de un proyecto, bueno, aceptarlo y darle para adelante, ¿qué va a ser? Esa es nuestra nueva realidad ahora. Así es, así es. Sí, recuerdo que gobernadores peronistas pedían que sea Sergio Massa, y luego cuando uno ve el mapa digo, bueno, ¿qué hicieron los gobernadores, no? Porque si tuvieron la genial idea de tener un candidato de unidad en Sergio Massa, ¿por qué la reacción o por qué las derrotas en tantas provincias que venían de alguna manera apoyando al candidato del gobierno? Una cosa que podemos aprender, que yo creo que es uno de los mayores aprendizajes, es que hace rato el pueblo, digámoslo así, los dirigentes están desconectados del sentir del pueblo. Por eso tenemos hoy el triunfo de un Milei, que además de que triunfó Milei, por sobre todo, como te decía al principio, triunfó un proyecto político claro, de derecha, de geopolítico, absolutamente enrolados en aquellos que han sido los que defendieron siempre la riqueza de pocos y la desgracia de muchos. E intereses extranjeros, ¿no? La figura Milei, ¿cómo? Intereses extranjeros también. Pero por supuesto, a ver, compañeros, la derecha siempre es por sobre todo un interés extranjero. ¿Por qué? Porque la derecha es tremendamente internacional. Tremendamente internacional.
Nosotros a veces, los títulos de la Internacional Socialista, la Socialdemocracia Internacional, hablamos en forma de como que lo más ideologizado, que tiene que ver con un contexto internacional, es más orgánico y estos tipos se organizan por el olfato. O sea, saben perfectamente qué los une. ¿Cuál es la internacional de derecha? El capital. No hay otro, o sea, las grandes corporaciones, aquello que huele a dinero y que por ahí pase el orden y la sumisión, es lo que los ordena eso rápidamente. Entonces la derecha sabe perfectamente, intuitivamente sabe a dónde tiene que acumular y hacia dónde tiene que ir poniendo todos los cañones. Por eso también, y esto sí es siempre pensando en que una cosa es hablarle al total de la población y otra cosa un poco a la militancia. Yo creo que una de las cuestiones que nosotros tenemos que poner en agenda permanente es que entendamos que siempre se va a tratar de aquellos que quieren concentrar y aquellos que quieren distribuir. Y la única que fue considerada y es considerada por lo que significa y además por todo lo que es el despliegue territorial de esta fuerza que la conduce Cristina, es el kirchnerismo como tal, es el único enemigo que vio la derecha. ¿Por qué? Porque al final se trata del proyecto político que le puede tocar sus intereses. ¿Cómo se tocan los intereses de las grandes corporaciones y los grandes capitales? Con la intervención del Estado para poder sacar de ahí y de ahí generar políticas concatenadas que terminen en un crecimiento del colectivo social. Y eso no se hace pidiendo a las buenas. Eso se hace tomando decisiones firmes del poder. Cuando tenés el poder en la mano, la cuota de poder, que es el Ejecutivo Nacional, y después te tienes que lidiar con la enorme cantidad de poderes fácticos reales, bueno, a ver, que nunca van a permitirlo. Cristina perdió ese poder cuando Alberto le cierra la puerta, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo en eso. Sin duda. Claro, sin ella duda. estuvo en el gobierno, fue la vicepresidenta, fue la que lo eligió, pero quedó afuera del comando. Pero Cristina nos lo dijo claramente a todos, compañeros. Todas las veces que dijo, este es un país presidencialista, no se estaba escondiendo. Nosotros somos bastante conspiranoides, porque muchos sacaban conclusiones. No, pero Cristina dice esto, pero quiere decir lo otro. Cristina es clarita. No leyeron sinceramente. Lean de nuevo sinceramente, compañeros. Cristina habla claro. Dijo, yo soy tremendamente institucionalista. Este país es presidencialista. Y acá el presidente es Alberto Fernández. Punto. Y es así, fue siempre así. Entonces dependía de que el tipo que tenía la posibilidad de pasar a la historia como parte de un proceso donde realmente se tocaran los intereses que había que tocar para de pie o como fuera pudiera terminar su gobierno, pero habiendo defendido esos preceptos y esos principios, y no, este tipo prefirió pasar a la historia como un como un nada, como un don nadie, como nada. Distinto con la compañera Cristina o el compañero Néstor, que dejaron la vida y pasan a la historia como esas personas que van a morir de pie defendiendo los intereses de la grande mayoría. Pero la verdad que Cristina fue muy clarita durante todo este proceso. Inclusive fue muy clarita cuando dijo yo no voy a ser candidata, y hasta último momento todos teníamos la esperanza que fuera. Y ella siempre lo dijo, no, compañero, ¿por qué dice la compañera que no quiere ser candidata, que no puede o que no va a ser candidata? ¿Por qué? Porque entiende la compañera que es hora de que haya una renovación en términos de liderazgos de la política argentina, porque ella no va a durar por siempre. Y cuando nos dice tomen el bastón de mariscal, que no le pidan permiso a nadie, nos lo dice de corazón y desde el total de su sapiencia. Esto vamos a poder tocar los intereses que hay que tocar para la felicidad del pueblo cuando tomemos el bastón de mariscal y salgamos organizadamente a pelear por nuestros derechos. ¿Qué quiere? ¿Cómo se hace eso? No se hace a los palos en la calle, se hace aumentando la correlación de fuerzas, llegar al gobierno y desde el gobierno tomar las decisiones pertinentes. Eso es el camino que ahora debemos de avanzar y tratar de que en época de resistencia ir forjándolo. Forjar nuevos cuadros, preparándonos para retomar el gobierno, pero tomar el gobierno para tomar las decisiones que tomar y no estas decisiones a medias de los más parecidos a ellos.
Bueno, ahora nos quedamos tranquilos, ¿no? Porque el gobierno provincial, el Frente Renovador de la Concordia, armó su campaña, ¿no? Con el nombre Innovación Federal. No sé qué acuerdos habrá cerrado porque llama mucho la atención que la Libertad Avanza no presentó finalmente candidatos a legisladores. Allí el Tribunal Electoral hizo lo suyo también. La cuestión es que no presentó legisladores y Unión por la Patria tampoco. Evidentemente otro acuerdo de cúpulas, no sé si habrá sido alguna cuestión que requirió Sergio Massa como para poder acumular más fuerzas. Algún acuerdo hubo con el gobierno de la provincia para que sea el gobierno de la provincia, a través de Innovación Federal, quien presentara a sus legisladores. Es decir, en 2019 fueron con boleta corta, ahora fueron con boleta larga con Sergio Massa y Agustín Rossi. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. Bueno, va de suyo que en esta situación, en esta coyuntura tan complicada donde Javier Milei ejercerá toda la presión posible para meter sus paquetes de leyes, ahora en sesiones extraordinarias, nos quedamos tranquilos porque Innovación Federal va a permanecer incólume dentro de la estrategia de Unión por la Patria, porque fue lo que solicitó. ¿Por qué te reís? Me causa gracia. Estuviste bien ahí. No, bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que nosotros también tenemos que, para poder analizar un poco más, con mayor certeza, con todas las dificultades que tiene hacer un análisis político con certeza, ¿no? En nuestra provincia tenemos un gobierno que nosotros siempre dijimos, por lo menos desde mi punto de vista también, y es lo que yo convoco a que se entienda, que la renovación nunca fue nuestro enemigo. O sea, claramente el enemigo es la derecha, es lo que representaba Cambiemos, es lo que representa Milei, en términos del enemigo del pueblo. Tampoco no es enemigo personal, no es contra una persona, sino contra proyectos. Ahora, este proyecto provincial siempre, y eso es lo que hay que entenderlo, va a priorizar su proyecto de poder, con todo lo que implica. Después uno podría hacer un análisis más duro o más blando, según como quieran. Yo creo que no es en este momento una instancia para hacer un análisis más profundo de eso. Lo que digo es que la renovación tiene un proyecto de poder misionero, claramente, de donde va buscando sus anclajes nacionales, sus anclajes regionales, etcétera, pero con el objetivo de preservar el poder. Después, lo que hacen con el poder, uno puede estar de acuerdo en algunas cosas, en otras no, pero claramente la prioridad para la renovación es un proyecto de poder. Entonces, en ese sentido, yo no me enojo con aquel que no es mi enemigo, pero que claramente tiene un proyecto a defender que es el de ellos, o es el suyo. Entonces digo, bueno, en esa lógica, en su momento cuando estuvo con Néstor, en su momento cuando acompañó al kirchnerismo, en su momento cuando ganó Macri, que acomodó el cuerpo para no tratar de tener un daño mayor a nuestra provincia, y bueno, yo calculo lo mismo va a ser ahora con respecto al nuevo gobierno de Macri Milei, Milei Macri, como quiera. Después de eso es un temita que hay que profundizarlo, me parece. Pero digo, la renovación va a ser eso y es lógico que lo haga. Pero si nosotros nos enojamos con eso, no estamos entendiendo que fue siempre la renovación. Ahora, ¿cómo se combate? ¿Cómo se logra un proyecto político para Misiones mejor y con una correlación de fuerzas que plantea un proyecto político mejor? Pero con la inteligencia táctica también de no empujar para construir una nueva mayoría que termine siendo funcional al enemigo real. Pero entonces perdón, en eso... Pero perdón, Vladimir, sí. Ellos exigen, o sea, piden o acuerdan llevar a Sergio Massa en la boleta, después van y votan todo a favor de Milei y no nos tenemos que enojar. No, yo no digo que no nos tenemos que enojar. Lo que digo es que tenemos que comprender qué harían. Primero que no sabemos todavía. Hay que esperar los momentos para ver qué hacen. Es cierto. Lo que digo es que tampoco me voy a enojar. Yo tengo que tratar de entender y hacer un fundamento político de a dónde nos llevan el acompañamiento de esas medidas.
pero estamos hablando de cuestiones ahí más puntuales, y yo te estoy hablando un poquito de cuestiones un poquito más abarcativas, ¿está? O sea, yo estoy diciendo, ellos no son el enemigo, pero primero que nada está el proyecto misionarista que tienen de su proyecto de poder. Y nosotros entender eso es muy importante. ¿Por qué? Porque hay un montón de organizaciones, compañeros de compañeros y compañeras de distintas expresiones, que sabemos que están más de acuerdo con Cristina que con Rovira, sin lugar a dudas, pero ¿por qué tienen ahí su anclaje y sus acuerdos políticos? Bueno, evidentemente porque ese proyecto político es suficientemente capaz de poder tener dentro de su esquema también expresiones kirchneristas. Y las deja vivir y les da oxígeno y les permite. ¿Por qué? Porque en su proyecto de poder caben los kirchneristas, pero también caben los otros. Caben los masistas, caben los mileyistas, caben todos ahí, ¿eh? Caben todos. Entonces, hay que entender eso para construir una mayoría alternativa sin empujarlos a que construyan eso una nueva mayoría con el enemigo. Pero eso es una cuestión más táctica. Es una cuestión que tiene que ver con qué es lo importante. Nosotros lo que tenemos que, igual ahora te digo, estamos en un momento de un enorme retroceso en todo sentido, también para la militancia, sin lugar a dudas, tanto sea el universo kirchnerista como para la militancia territorial en todo sentido. Ahora, comprender eso es importante para saber por dónde seguir hacia adelante. Porque si no tiramos piedras para todos lados sin ningún sentido. Y nosotros tenemos que tratar de encauzar la lucha, para mí, en 4 ejes en este momento. ¿Cuáles son los 4 ejes que entiendo son importantes para seguir avanzando? El primer eje, por sobre todo, es la organización. ¿Y qué es lo que, cuando me refiero a la organización, cuál es? Es tratar de todas aquellas enorme cantidad de fuerzas que de una u otra manera se han ido atomizando, dar el paso para la desatomización y empezar a organizarnos colectivamente. Encuentro Ciudadano para mí sigue siendo la herramienta más valiosa para todo este esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, poniendo todo acá adentro, organizándolo. Hay que darle una organicidad a eso. Bueno, veremos cómo. Pero lo que hay que salir es la atomización. No puede ser que uno esté por un lado, otro esté por otro. Organizarnos es tender los puentes y tratar de poner todo en un esquema de organización. La segunda es esperar. ¿Y a qué me refiero cuando digo esperar? Esperar a que muchas cosas van a ir cayendo por sí solas. ¿Por qué? Porque el voto de la gente fue una esperanza que no va a ser satisfecha. La derecha jamás va a gobernar para darle respuestas al ciudadano que los votó hoy creyendo, porque lo mismo le pasó con Macri, y de hecho ahora van a gobernar los mismos que gobernaron con Macri. Entonces al final van a terminar gobernando para sus intereses, y va a ir cayendo eso, va a ir cayendo. Tenemos que estar preparados también para ir dando las respuestas en cada momento. No vamos a ganar la batalla cultural estos 4 años, pero sí vamos a estar atentos para poder ir explicando por qué cada medida va en contra de aquello que les generó esperanza. Y a eso hay que saber esperar. Después una cuestión que es fundamental es la resistencia. ¿Y por qué la resistencia? Porque justamente como ellos no van a dar respuestas al pueblo, van a necesitar el enemigo por el cual es culpable de que no estén dando las respuestas que prometieron. ¿Y quiénes, compañeros y compañeras, creen que vamos a ser ese enemigo? Nosotros, los kirchneristas, aquellos que ya han elegido. Porque por sobre toda la coyuntura, ellos saben que el único enemigo real que le puede tocar los intereses es el kirchnerismo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para la resistencia también en ese sentido. Y por último, compañeros y compañeras, prepararnos para que si logramos en 4 años o en los que fuere llegar al gobierno, que lleguemos para gobernar como hay que hacerlo, como lo que hizo Néstor y como lo que hizo Cristina, tomando decisiones, haciendo todo lo que hay que hacer para afectar los intereses que son imprescindibles afectar para generar esa distribución y esa organización de una sociedad que crezca en colectivo y no individualmente. O sea, esos 4 ejes yo creo que hay que ponerlos profundamente en discusión para seguir por lo que viene. Y bueno, y el resto es esperar que sea de la mejor manera, la más armónica y con la seriedad política que requiere. Bien, ¿cuánto tiempo lleva? Y esta es una pregunta casi profunda y quizás filosófica.
que ¿cuánto tiempo lleva construir una nueva mayoría? ¿Cuánto tiempo lleva construir una mayoría, una nueva mayoría? Y la verdad que depende muchísimo, muchísimo de nuestra capacidad militante, de la comprensión más inmediata, de poder... Inteligencia. Nosotros tenemos una debilidad muy grande, yo creo que ha quedado demostrado que una profunda debilidad son los propios egos, la identificación de los intereses de cada uno y cada una. Es un desafío complejo, compañero. La verdad que no es una cuestión de tiempo. La desazón de la gente va a ser antes. La organización para construir lo necesario, yo creo que va a demorar más. Me quedo con Y ese es esta, el desafío. me quedo con estos 4 puntos que marcaste, ¿eh? Organización, esperar, que lo traduzco en paciencia, resistencia y prepararnos cuando lleguemos, tener presente el legado de Néstor y Cristina. Tal cual, compañero, tal cual. Te mando un abrazo grande, Vladimir. Gracias por este tiempo. Nos haya ayudado a reflexionar. A la impaciencia le pusiste un relojito de espera. Me pareció fantástica tu intervención, Vladimir. Te agradecemos enormemente estos minutos. Muchas gracias a ustedes, compañeros, y gracias por el enorme laburo imprescindible en este tiempo. Siempre lo fue, pero más ahora que hacen ustedes desde ahí. Un abrazo enorme, compañeros. Abrazo, hasta pronto. Conversábamos con Vladimir Pérez, él es referente de Encuentro Ciudadano. Tenemos muchos referentes importantes, por cierto, pero tenemos un cariño muy especial por Vladimir, que tiene una claridad para explicar, una claridad para narrar, para explicar, y paciencia sobre todo, ¿no? Porque muchos de los compañeros que estamos hoy estamos con muchas cuestiones cruzadas en la cabeza, muchas cosas sin terminar de entender. Y ustedes observan, han escuchado la tranquilidad, la claridad que tiene para desarrollar el escenario que estamos viviendo en este momento en nuestro país y en la provincia, dándole la importancia a cada cosa, ¿no? Sin desesperarse. Creo que esa es una de las virtudes que tiene que tener un dirigente, y lo estamos observando en Vladimir, que es uno de nuestros dirigentes y recientemente entrevistado en nuestro programa.